los ataques de las Fuerzas Armadas de Kiev, 2 camarógrafos de RT fueron lesionados con metralla de artillería ucraniana. El equipo de rodaje estuvo bajo fuego en una gasolinera en el territorio de la República Popular de Donetsk. Nuestro corresponsal Boris Kuznetsov tiene más información. El equipo de RT resultó afectado por el fuego de las posiciones ucranianas, el fuego de los uniformados ucranianos. Todo tuvo lugar en la localidad de Dokuchaevsk, no muy lejos de la ciudad de Donetsk, y tal como comentaba uno de los afectados, Vladimir Batalin, en el vídeo, les supervisaban los aviones no pilotados, los drones también escucharon muchos disparos y se vieron bajo el fuego de la artillería y finalmente bajo el fuego de los morteros. Por desgracia, como resultado de este ataque a nuestros compañeros, 2 personas han resultado heridas. Hablamos sobre Vladimir Batalin y Víctor Mirosnikov, los camarógrafos. El corresponsal Valentín Gorsenin salió ileso. A nuestros compañeros, a Vladimir Batalin y Víctor Mirosnikov, ya les han transportado al hospital y los médicos están curando las heridas. Han recibido las lesiones de la metralla en la espalda, en las piernas. Y ahora también invito a ver nuestro reportaje sobre la zona cerca de Azovstal, sobre la gente que vive allí, y cuenta las historias que puede dejar estupefactos a muchos, las historias de la supervivencia milagrosa bajo el fuego de los uniformados ucranianos. Las áreas cercanas a Azovstal, donde están acampados los nacionalistas, son una evidencia clara de que los conflictos armados truncan muchos destinos. El nombre Azov es sinónimo de peligro, casas destruidas, vidas rotas. Si alguien está vivo, ya se considera feliz. Hubo casos auténticamente milagrosos. Así es la historia de Aliona. Sus hijos decidieron bajarse al sótano de este garaje segundos antes de la caída del proyectil. В этот момент мои дети, дочь и сын, волей судьбы зашли в гараж, был целый еще, и они стояли не за машиной, не возле машины, а именно зашли в подвал. У нас подвал состоит из 2 частей, смотровая часть под машиной и погреб за катками. Там, и они оказались в этом прямо внутри. И ни с того ни с сего, в 6 вечера резко столб пыли, ничего не понятно, просто загорелась машина за секунды. El destino intervino otra vez. El vecino de Aliona se lanzó a sacar a los chicos del fuego. Aliona начала кричать, что у меня дети сгорят заживо. Я считаю, любой мужчина мог бы поступить, как и я. Я залез туда и спас их. Aliona dice que ella misma estuvo a unos centímetros de la muerte. La metralla penetró una puerta de metal muy cerca de ella. Просто это было секунды, реально секунды от этого всего. Я стала от центра отсюда, вот за дверь, вот сюда в сторонку, и пуля прилетела, и она попала в банку тут с вином. И если бы я не отошла, вероятность того, что я осталась бы целая, сводится к нулю, да. Pero por desgracia, durante aquel día infernal, Aliona perdió a su padre. У меня были очень тяжелые металлические ворота, очень толстые. И настолько сильный снаряд был, что он выкинул даже с лодки вот эти тяжеленные толстые ворота. Пробило, я же говорю, папу моего осколком в грудь ранило, и он через 20 минут скончался. Я его успела оттянуть за дом. La casa de Aliona fue quemada varios días después. Solo quedó la chimenea después de la caída de un proyectil. Ahora viven en casa vecina, pero lo que sorprende es el optimismo que se nota en los que viven entre escombros. Я думаю, нормально будет, когда Азовсталь в конце концов все-таки, сдастся. Но потом, я думаю, отстроят город, и будет он еще лучше. Надеемся, что это все отстроится, и мы обратно вернемся сюда жить. Я потому что не хочу никуда уезжать в другой город. Я хочу здесь остаться, в своем родном. Boris Kuznetsov, RT, Mariupol, República Popular de Donetsk. Rusia afirma que tiene una cantidad significativa de materiales que apuntan directamente a las violaciones de la Convención sobre Armas Biológicas y Tóxicas por parte de Estados Unidos. Además, el representante del país eslavo ante la ONU, durante una nueva sesión del Consejo de Seguridad, declaró que hay pruebas claras de la actividad biológica de Washington en territorio ucraniano.
Si sus actividades en los biolaboratorios de todo el mundo, en particular en Ucrania, son realmente de carácter exclusivamente pacífico, entonces ¿por qué se niega a someterlas a un control internacional y de todas las formas posibles dificulta que la comunidad internacional tenga las herramientas necesarias para ello? Desafortunadamente hasta ahora solo hay una explicación. Significa que tienen algo que ocultar. Además, en cuanto a la necesidad de control de la actividad biológica de Estados Unidos, el representante ruso añadió que va a activar el mecanismo especial de la Convención sobre Armas Biológicas. Esto para poder llevar a cabo una investigación sobre las acciones ilegales de Washington. También Rusia expresó su decepción por el hecho de que a algunos miembros del Consejo de Seguridad no les hayan sido suficientes como pruebas los documentos revelados. También se dejó claro que Moscú no se detendrá en su determinación de obtener explicaciones de parte de Washington sobre sus actividades biológicas en Ucrania. Por su parte, México y China no dudaron en expresar su preocupación por una posible implicación de la Casa Blanca al oponerse al uso de armas de este tipo. No obstante, en vez de intentar explicar las pruebas, el representante estadounidense volvió a responsabilizar a la parte rusa. Rusia vuelve a utilizar al Consejo de Seguridad. Lo utiliza como plataforma para difundir estas informaciones y teorías conspirativas sobre Ucrania. Incluso mientras Rusia continúa con su brutal e inhumano asalto al pueblo ucraniano. Rusia degrada repetidamente al Consejo a través de estas sesiones absurdas y afirmaciones interminables sobre programas de armas químicas y biológicas en Ucrania. Son categóricamente falsas y ridículas. El comportamiento del mundo occidental puede ser calificado de arrogante y presuntuoso. Así, el canciller ruso Sergei Lavrov describió los intentos de Washington de hacer que los líderes centroasiáticos rompan las relaciones con Moscú. Además, el diplomático ruso recalcó que, por su parte, la Unión Europea sigue el camino de la OTAN, convirtiéndose en un actor agresivo. El carácter inofensivo del deseo de Kiev de adherirse a la Unión Europea plantea serias dudas. Esto es realmente cierto, dado que la Unión Europea ha pasado de ser una plataforma constructiva y económica, como fue creada, a un actor militante agresivo que ya está declarando sus ambiciones mucho más allá del continente europeo. En el mismo tono se pronunció el representante permanente adjunto de Rusia ante la ONU. El funcionario recalcó que anteriormente la voluntad de Kiev de entrar en el bloque comunitario europeo no generaba preocupaciones. Ahora la postura es más parecida a una adhesión del país vecino a la OTAN. También recalcó que los cambios se deben a las declaraciones de Josep Borrell sobre la importancia de vencer a Rusia y los nuevos paquetes de ayuda militar a Ucrania. Así, el jefe de la diplomacia europea anunció un nuevo envío de armas para lo que se destinan otros 500 millones de euros. Además, él informó que el próximo lunes los ministros de Asuntos Exteriores de los países europeos abordarán el tema de un posible embargo del petróleo ruso. La directora de la revista La Comuna, Carmen Parejo Rendón, considera que en la Unión Europea en realidad existe una jerarquía y las sanciones contra Rusia se adoptan pese a las negativas de los países con menor peso en el bloque. Hemos visto y si hemos estado siguiendo no solo las declaraciones, sino también las actividades, las actitudes, todos esos paquetes de sanciones, todas esas medidas para enviar armas, y sobre todo el discurso completamente belicista y completamente agresivo tanto de Borrell como de Ursula von der Leyen. O sea, hemos visto un discurso de la Unión Europea muchísimo más agresivo que el de Estados Unidos. Estamos hablando de un proyecto de carácter económico donde hay una economía común para países que están en situaciones completamente diferentes, y eso genera también unas jerarquías dentro de la Unión Europea y también un constante choque de intereses entre los propios países participantes, y en este caso pues también lo estamos viendo. La cuestión es que precisamente porque hay una jerarquía, al fin y al cabo quien al final toma las decisiones suele ser Francia y Alemania, y además estamos viendo cómo también se está planteando una supuesta unidad política que no existía para poder realmente garantizar que se lleva a puerto todas estas políticas que quieren llevar como bloque, y que efectivamente países que tienen un peso menor dentro de la Unión Europea están considerando que va en contra de sus intereses y que no quieren asumir.
Mientras tanto, otra posible expansión de la OTAN ya genera una ruptura dentro de la alianza. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, declaró que no apoya la voluntad de Suecia y Finlandia de adherirse al bloque. El líder turco declaró que la postura negativa se debe a la presencia en los territorios de países nórdicos de los miembros del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, reconocido como un grupo terrorista. Ambas naciones ya expresaron su voluntad de entrar en las filas de la alianza militar. Se precisa que la unión podría tardar hasta un año para que todos los miembros ratifiquen las solicitudes. Sin embargo, para la entrada a la OTAN de nuevos miembros, se exige la aprobación unánime de todos los estados que integran la alianza. En medio de lo que llaman una guerra económica de Occidente contra Rusia, Estados Unidos busca apoyo en el otro lado del mundo. La Casa Blanca ya destacó la crisis ucraniana como uno de los temas clave de la cumbre con la ASEAN. Además, señalan que las relaciones amistosas entre Moscú y Pekín presentan una amenaza para la región del Indo-Pacífico. Aún así, los países de la ASEAN se muestran más interesados en los asuntos de seguridad regional que en el conflicto en Europa del Este. Así que vamos a profundizar en los detalles de este encuentro con nuestro compañero Mauricio Ampuero. ¿Qué tal, Mauricio? Cuéntanos. Bien, ¿y tú? Bueno, efectivamente una cumbre. Primero aclarar en qué consiste esta ASEAN, ¿cierto? Una asociación de naciones de los países del sudeste asiático que fue creada con la intención de fomentar el crecimiento económico, la colaboración entre aquellos países, los 10 estados miembros. Participa habitualmente con otras cumbres, con otros países, en este caso la convocada por Estados Unidos, por Joe Biden, que ya fue aplazada. Su fecha original era el 28 de marzo por algunas inconsistencias en orden, según lo declarado oficialmente, ¿sí? De definir el horario, se decidió postergar, pero habían otros temas de fondo justamente por la coyuntura que estaba sucediendo en aquellos días y se convoca para el 12 y 13 de mayo. Esta jornada, pues bien, se han reunido allí los líderes en Estados Unidos. Dentro de la agenda, lo que propone la ASEAN es hablar de la seguridad regional como una de las prioridades y fomentar las relaciones bilaterales con Estados Unidos. ¿Pero qué proponen desde la Casa Blanca? Pues bien, sanciones. Sanciones a Rusia, hablar de la crisis en Ucrania y también lo que Washington insiste en catalogar como la amenaza de China. En definitiva, intereses de cada una de las partes, pero que, bueno, los países miembros de la ASEAN también pondrán sobre la mesa en esta reunión. Exactamente, porque una cosa es el pedido de Estados Unidos y otro lo que crean que sea necesario por parte de esos países asiáticos. ¿Cómo ha sido el apoyo de ellos? Sin duda, de momento, respecto al tema, ¿no?, de las sanciones, hablamos de 10 países miembros, los que más bien la postura generalizada de este bloque ha sido no imponer sanciones contra cualquier otro país. No es parte de su política exterior. Quien sí ha accedido a imponer sanciones ha sido Singapur. El caso de Malasia han sido muy explícito, una política que debiera de extenderse. Las sanciones solo se hacen a través del consenso del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no un país en particular. Pues bien, dentro de este mismo contexto han surgido declaraciones por parte de China, ¿no? También está involucrado la amenaza china, ¿no?, donde dice que esta estrategia de Estados Unidos no está en los intereses comunes de los países del Indo-Pacífico. De hecho, así lo mismo lo han explicitado los países del bloque y realiza esta declaración que la historia ha demostrado que Estados Unidos es un destructor de las reglas y del orden. Cabe preguntarse por qué. Pues bien, los propios países del Indo-Pacífico lo saben muy bien. Sin duda, hechos históricos que
dan aún más sustento a esta declaración por parte de China. Una historia que se repite en el pasado y también ahora dicen desde el gigante asiático en torno a esta diplomacia de las presiones por parte de Estados Unidos. Muchas gracias por tu reporte, Mauricio. Y hemos reflexionado sobre este tema con el director ejecutivo de Dossier Geopolítico, Carlos Alberto Pereira Mele. Está convencido de que la Casa Blanca trata de eliminar la influencia de Rusia y China en esta región para instalarse como poder global. Hay una frase que se le atribuyen a Henry Kissinger que dice: ser enemigo de Estados Unidos es riesgoso o peligroso, pero ser aliado es mortal. Y nunca mejor esta frase para dimensionar el actual momento. Este intento norteamericano de torcer a esa zona, arrastrarla a su bloque en un conflicto lejano y distante de los intereses de la región del ASEAN. Allí es donde estamos viendo este movimiento norteamericano. Forma parte de la jugada global que quiere instrumentar para reducir, eliminar a Rusia y también a su gran competidor, que es China, fundamentalmente en el Asia. Hoy en día Estados Unidos tiene serias dificultades para instalarse como poder global, pero eso es lo que intenta realizar a través de estas maniobras que, como bien dice China, está tratando de jugar como al ajedrez, en que cada país es un peón. Lo que pasa es que ya Estados Unidos no controla las piezas esenciales del juego de ajedrez, ni las torres, ni los alfiles, ni los caballos, ni la reina, que en este caso la reina sería China. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechaza las medidas punitivas de Occidente contra el petróleo y el gas ruso. Durante una reunión con el secretario general de la OPEP, el mandatario manifestó que los recursos energéticos no deben formar parte de las disputas geopolíticas e ideológicas. Asegura que estas sanciones tendrán un efecto boomerang y afectarán a toda la economía mundial. Yo me preguntaba, bueno, Rusia está fuerte y estable, pero las medidas económicas brutales contra el petróleo y el gas ruso, que ya nosotros conocemos en Venezuela, porque las hemos sufrido, las hemos enfrentado, ¿a quién está afectando? A Europa, a Estados Unidos, a Centroamérica, a Sudamérica, al Asia, al África, al mundo entero. Además, Maduro señaló que las naciones miembros de la OPEP deben seguir regulando el mercado petrolero de acuerdo con las necesidades de la humanidad. Destacó que gracias a este esfuerzo fue posible garantizar la estabilidad de los precios del crudo en situaciones de crisis. Al mismo tiempo, Venezuela y la OPEP acordaron fortalecer la cooperación. Por su parte, el secretario general de esta organización coincidió en que los recursos energéticos no deben utilizarse como un arma política, al tiempo que resaltó la labor del presidente venezolano y dijo que mantiene en óptimas condiciones la industria petrolera pese al bloqueo de Estados Unidos. Yo le agradezco profundamente. La administración de Joe Biden habría intentado intervenir en las elecciones de Procurador General de Guatemala. El incidente fue revelado por el periódico mexicano La Jornada, que afirma haber obtenido un documento interno de Washington. Denuncian que la Casa Blanca elaboró una estrategia para evitar la reelección de María Consuelo Porras, la actual procuradora del país centroamericano. Según lo reportado, las acciones de Washington buscan obligar al mandatario de Guatemala a elegir a otro candidato. Sin embargo, hasta ahora el plan de Estados Unidos parece no mostrar mucha eficacia si se toma en cuenta el hecho de que Porras sí consta en la lista de candidatos presentada por el presidente. En los próximos días, el jefe de Estado, Alejandro Yamatei, decidirá quién va a encabezar la Fiscalía Nacional.